El domingo pasado nosotros empezamos esta nueva serie de predicaciones a partir de la primera carta de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Y aprendimos de un saludo que es muy especial y hablamos de la importancia de que, dos cosas, ¿se acuerdan? De que ya somos santos en Cristo Jesús, pero también somos llamados a ser santos, porque no da lo mismo cómo vivimos nuestra vida y nuestra santidad. Entonces, ¿somos santos? Sí, porque hemos sido santificados por medio de la sangre derramada en la cruz. Pero también somos llamados a vivir en santidad. Y hoy vamos a seguir con estas palabras de saludo de Pablo a la iglesia de Corinto. Quiero invitarles a que leamos 1 Corintios, capítulo 1, versos del 4 al 9. Nosotros vimos los versos del 1 al 3 domingo pasado y seguimos ahora del 4 al 9. Y Pablo sigue este saludo, ¿no es cierto? Dice así: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. El verso 4 es como una nota de agradecimiento, ¿no? Siempre doy gracias a Dios por ustedes. Así ya de entrada es muy interesante. A pesar de todos los problemas, y aunque las noticias no eran buenas, Pablo da gracias por los hermanos y hermanas de Corinto. Pareciera que para el apóstol solo el hecho de que sean creyentes ya es motivo de agradecimiento. Y a veces nosotros, tanto tiempo después, pasamos criticando a los otros hermanos, hermanas en Cristo que tenemos, criticando a las otras iglesias por todo, en vez de tratar de vivir la vida agradecido por los demás. Y fíjense que a pesar de los problemas y las dificultades de estos hermanos, y quien ha leído el libro, el texto de Corintios, sabe cómo se viene la cosa, Pablo da gracias por tres cosas. Lo primero, dice así: por la gracia de Dios y Cristo Jesús. Ustedes saben que la gracia, el significado de la gracia, es que Dios no nos da lo que merecemos, ¿verdad? Nosotros merecemos condenación, pero de Dios, en cambio, recibimos misericordia. Misericordia que es entregada gratuitamente porque ninguno de nosotros se la merece. El problema es que la vida, las situaciones, las angustias, nos van consumiendo. Nos van consumiendo. Y uno se va cansando. Y va cansando de recibir golpes, cansando de recibir maltratos, a veces del esposo, a veces de la esposa, a veces de un jefe, de un hijo, una hija, del tránsito, los tacos,
la micro, la plata que no alcanza. Y nos vamos poniendo más duros. Nos vamos poniendo como con un cascaroncito. Y nos vamos poniendo más duros no solo con los enemigos, sino que también con las personas que amamos. Hasta que nos olvidamos que en Cristo Jesús todos y todas hemos recibido de su gracia. Es terrible lo duro que puede ser la vida a veces y cuánto nos puede cambiar el sufrimiento. Pero Jesús ha dado de su gracia y nosotros tenemos que tratar de recordarnos esto constantemente. Y no solo eso, sino que la misma gracia que hemos recibido nosotros está disponible para todos los demás que quieran recibirla también. Entonces, a veces hay que sacudirse el polvo, ¿saben? Como que hay que entregar al Señor nuestras culpas, el peso que llevamos, nuestras situaciones, nuestros problemas. Pareciera que a veces uno empieza a vivir cada vez más encorvados. Y entonces a veces hay que parar y decir, yo estoy aquí por la gracia del Señor. Y hay que volver a incorporarse, sacar el polvo, levantar la cabeza y seguir haciendo el bien. Y seguir haciendo el bien. El segundo motivo por el cual Pablo da gracias. Pablo da gracias porque ellos se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Interesante, ¿no? El apóstol no habla de riqueza refiriéndose a las cosas que nosotros llamaríamos de riqueza. Nosotros llamaríamos de riqueza las cosas materiales. Pablo nos dice así, unidos en Cristo, se han llenado de plata, de casas, de bienes materiales. Pareciera que para Pablo esas cosas no son riqueza. La mayor riqueza es la que tenemos aquí y aquí. Esa es la riqueza. En donde tenemos nuestros pensamientos y en donde tenemos nuestro corazón, es riqueza. Rico, para Pablo, es el que conoce la palabra y tiene conocimiento de Cristo. Porque esa riqueza, ese tipo de riqueza, es la evidencia de que han recibido gracia de Dios. No es otra cosa. ¿Saben una cosa? No hay mayor riqueza que ser educado, que conocer, que descubrir y principalmente conocer a Cristo y vivir en Cristo. Porque unidos a Cristo se han llenado de toda riqueza. Unidos a Cristo. Porque la verdad es que la riqueza material, la prosperidad, no es símbolo de que estamos en los caminos del Señor. Los salmos, por ejemplo, los salmos están llenos de reclamos y de súplicas de este tipo. Porque hay personas que no conocen al Señor
que son deshonestas, que son injustas y prosperan. ¿Sí o no? Así como hay personas que conocen al Señor y que son honestas y justas, y son personas de oración, y son personas que vienen a la iglesia todos los días domingos, y son personas que buscan que sus hijos crezcan en la palabra del Señor y viven el día a día y viven el mes dependiendo constantemente solamente de la misericordia del Señor. Porque aunque hacen todo bien, les cuesta. Por eso a mí me cuesta a veces también, creo que a todos les ha pasado, uno está viendo las redes sociales y Facebook y dice, Dios es bueno. Y hay una foto como del recuesto, de la parte de atrás del asiento de un avión. Entonces la persona se subió al avión, va a viajar y toma una foto del asiento de adelante, toma una foto del avión. Dios es bueno. O una playa, palmeras, mar azul, patitas cruzadas así. Dios es bueno. ¿Qué dices al hermano, a la hermana que está viviendo en medio de la guerra? ¿Qué dices al hermano, a la hermana que está viviendo en un campo de refugiados, huyendo de la guerra? ¿Qué dices al hermano, a la familia que vive en Jordania, tratando de vivir su fe, amando al Señor, pero asustado porque cualquier momento le pueden tocar la puerta y lo pueden llevar? No digo que Dios no sea bueno, Dios es bueno. Pero el concepto que nosotros tenemos de bondad a veces, tenemos que calibrarlo. Porque para el que tiene hambre, Dios es bueno cuando Él tiene un plato de comida frente a Él. Para el que no tiene dónde dormir, Dios es bueno cuando le regalan un colchón, una cama. Para el que no tiene calefacción ahora en invierno, Dios es bueno cuando le pasas un calefactor chiquitito y un balón de gas. 3. En ellos se ha confirmado el testimonio del apóstol y de los demás creyentes. Queridos, queridas, ¿saben qué es lo que tenemos de mayor valor en nuestra vida? Nuestro testimonio, nuestra integridad, nuestra forma de vivir. Esas son las cosas que nos dan identidad y que muestran a los demás quiénes somos. Y nuestra identidad, por medio de su gracia, debiera ser Cristo. Por eso, querida iglesia, debemos refugiarnos, debemos escondernos en Cristo, porque solo Él debe ser en nosotros y en medio de nosotros. Entonces, pensando en el culto misionero y en los cristianos y cristianas que viven en países musulmanos, ellos también son llamados a dar testimonio de Cristo. Pero ¿cómo lo van a hacer si dejan su familia, si dejan su pueblo, si dejan su gente? ¿Se fijan? Entonces a veces nosotros decimos, no, pero es que si un musulmán se convierte al Señor, debiera dejar todo, debiera decir a los 4 vientos, y si eso le significa la muerte de él y su familia, bien pues, valiente fue.
¿Y a quién testificó? No, pero que testificó con su muerte. ¿No es mejor que él siga viviendo y en medio del día a día ame a los demás, haga el bien, tenga misericordia? En países que a veces son tan injustos, actúe en justicia. En países en donde la mujer no es dignificada, él actúe dignificando a las mujeres, haciendo la obra, amando a los demás. Los corintios entonces son ricos en gracia, en conocimiento de la palabra y en evidencias. A nadie le falta don espiritual, dice el verso 7. Así que por lo que dice Pablo, parece que el problema de la iglesia de Corinto no es la falta de dones, porque en Corinto a nadie le falta dones, ¿verdad? Sino que más bien los problemas que ellos tienen son interpersonales, son los problemas que hay entre ellos. Ahora, ¿qué son los dones o de qué dones está hablando Pablo? Eso nosotros vamos a ver más adelante a medida que avancemos con la carta. Pero por mientras, lo que vamos a decir, basado en el estudio de la iglesia de Corinto, es que uno puede tener los dones y aún así ser carnal. Normalmente uno piensa que los dones espirituales son una especie de carta de presentación, ¿no es cierto? Los que tienen dones en nuestras iglesias son más respetados, son buscados. Pero los dones son de Dios, no son de nosotros. No son de nosotros. Así que los dones, aunque son muy provechosos para la iglesia, y nosotros hoy día creemos en los dones del Espíritu, la Alianza Cristiana y Misionera cree en los dones del Espíritu. Los dones no son reflejo de santidad y no son una señal de que somos irreprochables, la verdad. Podemos tener dones, ustedes van a ver más adelante en Corintios, podemos tener dones y no vivir en santidad. Podemos tener dones y no amar, no entregar, no compartir. Así que tenemos que tener cuidado con mitificar los dones del Espíritu o a quienes los ejercen, porque es Dios quien los mantendrá firmes hasta el fin. No es el pastor, no es la hermana que ora y que entrega revelación, no es el hermano que ha prosperado un montón. Es Dios el que nos mantendrá fieles hasta el fin. Pablo desea que la iglesia mire adelante mientras espera el retorno del Señor. Y Pablo afirma que ese mismo Señor es el que los mantendrá firmes hasta el final. ¿Por qué? ¿Porque fiel somos nosotros? No. Porque fiel es Dios. Y porque Él es fiel, nosotros podemos depositar nuestra confianza en Él, tranquilos, en paz, porque Dios siempre va a actuar conforme lo ha prometido. La fidelidad de Dios es la base, o debiera ser la base, de todos nosotros y nosotras, y no ninguna otra cosa. Queridos y queridas, la iglesia de Dios es un pueblo llamado para estar en comunión, participación y asociación con Cristo. Somos coherederos en Cristo porque Dios nos ha llamado a tener comunión con Él
por medio de su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Así termina el verso 9, ¿no es cierto? Qué hermoso saludo, ¿no? Cuánta profundidad en 9 versículos. Cuánto respeto. Cuánta solemnidad. Nosotros no somos cualquier pueblo. Nosotros no somos cualquier gente. Y por eso yo quiero invitarlos en esta tarde a que vivamos la vida maravillados del Señor, intentando comunicar siempre las buenas nuevas en todo el tiempo, porque no es cualquiera el que nos ha llamado. Hemos sido llamados por Dios mismo, por medio de su Hijo. Y con esto termino. Jesucristo es citado por Pablo 9 veces en estos 9 versículos. Pablo, a pesar de los errores y de todas las dificultades de esta iglesia, nosotros lo vamos a ver más adelante, da por hecho que si los corintios se mantienen enfocados en Cristo, todo lo demás se va a resolver. Qué manera maravillosa de vivir la vida. Jesucristo. Si llevamos a Jesucristo, si intentamos llevar a Jesucristo en nuestras mentes y en nuestros corazones, viviremos en paz y vamos a ser plenos también. Sin importar las situaciones, sin importar las dificultades, porque Pablo dice que no hay riqueza mayor que Jesucristo. Así que mi invitación en esta tarde es que vivamos la vida dando las gracias siempre uno por los otros, buscando el conocimiento de Dios, esperanzado, porque solo de Dios dependemos. Señor, tú eres nuestro Padre Celestial. ¿A quién iremos sino a ti, Señor? ¿A quién clamaremos? ¿Y dónde clamaremos sino a ti y a los pies de tu cruz? Desde ya, gracias te damos, Señor, por esta carta de Pablo a los Corintios que estamos empezando recién a estudiar, Señor. Y gracias por el apóstol, Señor, que dejó enseñanzas tan profundas, Señor, para nosotros. Para que nosotros hoy día, tanto tiempo después, aprendamos de ellas y las apliquemos también en nuestras vidas, Señor. Así que ayúdanos a vivir la vida, Señor, de esta manera, sabiendo que no hay riqueza más grande que conocerte a ti, Señor. Y que debemos ser agradecidos por todo, Señor. No esperando, Señor, que los demás actúen en justicia con nosotros, sino que seamos nosotros los primeros en actuar en justicia con los demás, Señor. Seamos los primeros, Señor, en entregar de lo que tú nos has dado, Señor. Entregando de tu gracia, siendo agradecidos por todos y todas, Señor. Sabiendo, Señor, que tú eres fiel y que tú estarás hasta el fin con nosotros, Señor. Gracias te damos por tu sacrificio, Señor. Gracias te damos por esta iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hay un mundo allá afuera que ganar, Señor.
Gracias te damos por los que viven, Señor, en medio del mundo musulmán, tratando cada día de vivir una vida conforme, Señor, a tu voluntad. Bendícelos, Señor, por favor. Bendice a estos hombres, mujeres, niños, Señor, que tan lejos a veces de sus casas, tan lejos de sus familias, viven sus vidas, Señor, tratando de llevar conocimiento a los demás de este Dios maravilloso que eres tú. Cuídalos, Señor, en todo el tiempo, Señor, que no les falte nada, Señor. Dale sabiduría, Señor, dales valentía, Señor, para poder hacer tu obra, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.